Bueno, buenos días. No sé si están viendo la pantalla. Florencia, ¿querés Sí, dar se el ve. puntapié inicial o Ailín? Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. El título de Ateneo es Cirugía plástica a los 80 años y es un signo de interrogación. Y para eso tenemos dos invitados. Yo voy a presentar al doctor Rosenheck, que es el director de la Clínica de Valvulopatías de la Universidad de Viena. El doctor Rosenheck nos acompañó previamente acá en un congreso de valvulopatías ya hace 2 años, creo, y fue un placer tenerlo y habla español, así que vamos a poder interactuar con él perfectamente. Y el doctor Javier Castillo, que después va a presentar el doctor Piccinini, Acá cirujano estoy. de... Es el director del Centro Hispánico, es del Mount Sinai de Nueva York, un centro muy activo en cirugía mitral y que hizo un impasse en su actividad días difíciles en Nueva York para estar con nosotros y está conectado, así que le vamos a dar lugar a ellos durante el Ateneo. ¿Flor? Buenísimo. Así que bueno, Aileen es la residente que está con nosotros haciendo este Ateneo, así que queríamos comentarles que por favor silencien los micrófonos para que podamos escuchar todos y podamos participar activamente del Ateneo. Y también van a poder participar activamente con esta opción que es el Mentimeter. Si se meten en sus celulares en menti.com, van a tener la opción de meter este código 483728 y a partir de ahí va a haber dos preguntas en el Ateneo para que ustedes voten y para poder también interactuar de esa forma. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Ailín Goyeneche, que va a comenzar con la presentación del caso clínico. Bueno, entonces, para empezar con el caso del Ateneo, se trata de una señora de 81 años de edad. Como factores de riesgo cardiovasculares, es hipertensa, dislipémica, sedentaria y ex tabaquista de 100 years. Como antecedentes cardiovasculares, en el 2015 le diagnosticaron una insuficiencia mitral moderada, por lo cual venía en seguimiento, y presenta extrasístoles ventriculares y auriculares frecuentes en un Holter. Como otros antecedentes, tiene EPOC severo, una anemia no tipificada y con caídas a repetición de propia altura por tropiezos, pero sin fracturas. La próxima, Fer. Bien, en el 2016 le diagnostican progresión, digamos, de su valvulopatía, así una insuficiencia mitral severa. Esto fue en contexto de un cuadro bronquial agudo. En su momento recibió tratamiento con diuréticos, con mejoría de los síntomas y continuó posteriormente seguimiento con su médico de cabecera. Recién en el 2017 acude al ICVA, viene derivada para evaluación y seguimiento por la clínica de valvulopatías, totalmente asintomática. Y es importante destacar que es una paciente autoválida y muy activa, más allá de la edad, ¿no? Como medicación habitual, recordemos que es hipertensa, venía medicada con bisoprolol de 5 miligramos, enalapril 10 miligramos y además escitalopram y alplax. Al examen físico presentaba un soplo holosistólico en barra a nivel del ápex, con irradiación axila, sin signos clínicos de sobrecarga de volumen y, como les comenté anteriormente, totalmente asintomática. El laboratorio es el que pueden ver en pantalla, lo único a destacar la anemia con 36 de hematocrito, el resto todo normal. Este es el electrocardiograma, está en ritmo sinusal, ¿sí? Con un PR conservado, un QRS angosto, tiene un eje también conservado, buena progresión de R en precordiales y un ST isonivelado, si se quiere, con cierta repolarización precoz. ¿Hay alguien que quiera comentar el electro, el doctor Chetro, el doctor Hiniger? No sé si alguien quiere comentar algo más de lo que dijo Aileen. Bueno, seguimos entonces.
Y acá podemos ver la radiografía de tórax, tiene un índice cardiotorácico conservado, medio justo, pero conservado, con un botón aórtico prominente, algo de calcificación, se puede ver también el arco pulmonar y cierta redistribución de flujo. Bueno, acá tenemos el eco, veo que está conectado el doctor Ronderos, acá el doctor Trivi aclara que en la placa también se ve un cuarto arco, pero bueno, Ricardo, a ver qué te parece el eco, te vamos a ir mostrando las imágenes. Hola Florencia, hola a todos. Coincido con Marcelo que se ve un tercero y un cuarto arco en la radiografía de tórax, así que esperaríamos encontrar una aurícula izquierda grande probablemente. Si mostramos los ecos, son imágenes estáticas donde se ve un diámetro diastólico dentro de lo normal, con un espesor normal del tabique interventricular y un buen diámetro de fin de sístole, 27 milímetros, así que pareciera ser un ventrículo que está dentro de dimensiones normales en las imágenes estáticas. Bueno, por suerte se mueve bastante bien el video, donde uno ve a la izquierda sin color una válvula mitral en un eje largo paraesternal con zoom, donde para la válvula posterior pareciera prolapsar o por lo menos tener un abombamiento sistólico hacia atrás, y en algún momento en que cambia el plano de corte se ve que el borde libre, la punta de la valva, se mete dentro de la aurícula izquierda, lo que sugiere fuertemente la presencia de una ruptura de cuerdas de primer orden, ahí justamente donde señaló Florencia. Y ahora en el color, aunque no se mantiene un plano de corte que permita seguir todo el jet, claramente se ve un jet de regurgitación que tiende a ir hacia la parte superior de la aurícula izquierda y probablemente más, que está justamente relacionado con esa cuerda rota que hace que prolapse y esté suelta la valva posterior. El Doppler de llenado del ventrículo parece confirmar la idea de la insuficiencia mitral, porque se ve un aliasing claro durante la sístole, y en la diástole una onda E de alta velocidad que tiene más de 1,20 m, con una onda A pequeña, probablemente relacionada con la edad, que tiene que ver con la disminución de la función de la aurícula, y en el 4 cámaras que está congelado encima se ve claramente una aurícula izquierda bien grande, como ya sugería la placa de tórax. Hasta acá tenemos datos para pensar que es una insuficiencia mitral severa, que tiene repercusión sobre la aurícula izquierda, como que tuviera algún tiempo y no fuera aguda, más allá de que, de nuevo, en este 4 cámaras se ve bastante bien que la valva posterior tiene una punta o parte de ella que se vierte dentro de la aurícula izquierda en el final de la sístole, en la mitad y en el final de la sístole. El ventrículo izquierdo se ve, complementando las medidas estáticas que vimos antes, como un ventrículo izquierdo que se contrae muy bien, pareciera tener una buena función ventricular, con paredes de un espesor conservado y realmente un buen volumen de fin de sístole, lo cual coincide con el diámetro que se había medido antes. Aquí hay un zoom en la zona donde se ve la eversión de la punta de la valva posterior, y se ve sobre esa zona de la eversión una zona de convergencia de flujo que no permite ver hacia dónde va completamente el jet, pero sí claramente que hay una zona de convergencia de flujo grande, que si se descendiera la línea de base del color permitiría identificar un PISA muy importante, porque ya con ese límite de Nyquist en 60 centímetros por segundo, el PISA tiene por lo menos 5 o 6 milímetros de diámetro. Así que es de pensar que se trata de una insuficiencia mitral severa, aunque no veamos todo el jet, con los datos del llenado, el PISA y la vena contracta que alcanzan a verse en este lugar, aunque sea excéntrica. Bueno, acá hay datos de la tricúspide. La válvula tricúspide no parecía una válvula muy comprometida, aunque sí elongada, o por lo menos con un exceso de tejido. Y aquí se ve que tiene una insuficiencia importante, que en el zoom se destaca más. Y digo importante no por el tamaño del jet, sino porque en algún momento se ve ahí, por ejemplo, que la vena contracta es importante. Creo que ese es un dato que se relaciona con el diámetro del anillo, que también parece aumentado, como para pensar que se trata de una insuficiencia tricúspide severa.
o moderada severa. Esa es una imagen estática de la tricúspide, si mal no veo. Corregime, Florencia, si no es la mitral, es la tricúspide, ¿no es cierto? Sí, tiene un ORE de 0,27, te quería decir el número que le calculamos. Perfecto, moderada entonces sería, si extrapolamos los datos de la mitral a la tricúspide, no lo pensaría en primera instancia. Perfecto, genial. A ver, seguimos. Entonces, la primera pregunta que les queremos hacer a ustedes con el, digamos, con el diagnóstico y con la descripción que nos hizo el doctor Ronderos del ECO, es una señora de 81 años que tuvo un cuadro de insuficiencia cardíaca y al año después viene con este eco, con un diámetro sistólico de 27, una fracción de eyección del 66%, insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricuspidia moderada. Entonces, ¿qué harían ustedes con esta paciente? ¿Le optimizarían el tratamiento médico y le harían una reevaluación clínica? ¿Le harían una prueba de esfuerzo, una prueba funcional más un BNP? ¿O le indicarían ya la intervención quirúrgica? Entonces les vamos a pedir que se metan por sus celulares y sus computadoras en el menti.com y poniendo el código 483728 van a poder empezar a votar. Mientras tanto, vamos a aprovechar que está el doctor Rosenheck conectado. Rafael, ¿nos escuchás? Sí, hola. Bueno, muchísimas gracias. Tu cámara, Rafael, gracias. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, un poco, Rafael, la pregunta para vos, que tenés gran experiencia en el seguimiento de pacientes con problemas valvulares, es si vos le encontrás alguna dificultad a la descripción o a la determinación del paciente asintomático cuando tiene muchos años de edad, o sea, cuando es añoso. Necesitamos que conectes tu cámara, Rafael, por favor. Sí, está conectado. Está conectado. Ok, no lo vemos por eso, perdón. ¿No lo ven? Sí, yo lo veo. Sí, se ve, Florencia. Sí. Bueno, entonces, primero te voy a hacer las 3 preguntas juntas, así podés ir contestando como vos te parezca, pero principalmente si vos le ves alguna dificultad a declarar asintomático a un paciente añoso, ¿cuál sería el rol del BNP en este tipo de pacientes y si en los pacientes añosos es un poco inespecífico? ¿Y cuál sería tu conducta con esta paciente y si esperas o la querés esperar y si la esperarías, hasta cuándo la esperarías? Pues muchas gracias. Estas son preguntas muy importantes. Primero, la sintomatología, que obviamente está definida como de percepción subjetiva del paciente. Y nosotros tenemos que objetivisar un poco este término. Sobre todo en el paciente añoso, es difícil porque hay otras causas concomitantes que también pueden provocar una ligera sintomatología y también porque a veces estos pacientes añosos, en más o menos un 30%, tienen debilidades ortopédicas, no pueden ejercer del mismo modo y no van a apreciar síntomas al inicio, pero se van a manifestar en un estadio más avanzado en la clase de la New York Heart Association 3. Esto lo vemos frecuentemente. Pero en práctica, siempre es útil de preguntar obviamente al paciente, muchas veces también de preguntar a la compañera o al compañero del paciente. A veces ellos pueden estar más objetivos en esta apreciación. Dicen, bueno, que ya no se mueve, que sí está disneico con un esfuerzo minimal. Y una pregunta que también pienso que es útil es de preguntar al paciente si hay alguna cosa que hasta ahora estaba haciendo y que ya no puede hacer. Y esto está para apreciar más o menos si el paciente está asintomático. A veces simplemente de llevarlo a caminar, de subir un piso, también puede ser útil en estos pacientes. Queremos
objetivizar y por eso neurohormonas están atractivas. Sabemos que la BNP depende obviamente de la edad, del sexo y de la función renal, y esto hay que considerarlo. Y la dinámica de la BNP puede ser un elemento que nos ayuda en esta apreciación. Yo pienso que es un elemento, por el momento no queremos basar todo en la BNP. Lo que sabemos es que una BNP baja tiene un valor pronóstico muy bueno, y esto está claro para todos los pacientes. Es más difícil de definir lo que es alto, sobre todo para pacientes ancianos, porque en estos pacientes la BNP normalmente ya es más alta, pero la dinámica de ver la evolución de estos pacientes al nivel de la BNP es sobre todo cuando esta BNP está excesivamente alta, quiero decir 3 veces por arriba de la normal, de la deviación estándar normal. Esto puede ser un valor útil, un parámetro con más peso cuando está muy elevado y sobre todo con una dinámica que va hacia arriba. Y la conducta en esta paciente, obviamente el paciente añoso, para la indicación añoso es muy relativo. Hay que considerar obviamente la esperanza de vida, porque son 2 elementos fundamentales. De un lado, la calidad de vida, que es importante en todos los pacientes, pero para un paciente de 85 años tiene una esperanza de vida de 5 o 6 años. Entonces es más la calidad de vida que cuenta, porque no sabemos si el intervento va a cambiar la esperanza de vida. Un paciente de 80 años tiene una esperanza de vida de 10 años, y esto es mucho, y esto cuenta también en un paciente de 80 años. Entonces la esperanza de vida, el aspecto general, si tiene comorbilidades, cuenta, y si un paciente con 80 años está en un muy buen estado, pienso que aplicaremos las indicaciones y consideramos obviamente la intervención basada en los criterios clásicos, la sintomatología, la función y el tamaño del ventrículo izquierdo. Consideramos también el tamaño del auricular izquierdo, y pienso que esto es un valor también muy importante por estar reflectando la severidad de la insuficiencia mitral y también las repercusiones, el riesgo de fibrilación auricular, las repercusiones sobre la perfusión pulmonar. Entonces esto es un parámetro muy importante. En esta paciente obviamente está claro que tiene una insuficiencia mitral severa, tiene la morfología de la válvula típica, un problema valvular primario, tiene obviamente también una dilatación auricular izquierda, con una buena función ventricular, una presión pulmonar pienso que no es tan alta, tiene un ritmo sinusal, entonces por eso en principio se puede esperar, pero ha tenido este episodio de descompensación cardíaca que normalmente ya está anunciando en un cambio de la sintomatología. Entonces, en este episodio, hace 1 año o 2 años, pienso que era, ciertamente hubiera recomendado de hacer algo. Ahora, como está bien, otra vez, se ha estabilizado con 80 años, la calidad de vida muy buena, también se puede esperar, pero sabiendo que una probabilidad de sintomatología es muy alta, y en este caso habrá que seguirla a intervalos muy cortos, muy regulares. Rafael, una pregunta. Primero, vos decís de seguirla con frecuencia más corta. ¿Qué sería eso? ¿Qué significa? ¿Cada cuánto?
Y segundo, si el hecho de que sea una válvula Flail a vos te cambia la conducta a pesar de que la paciente en este momento esté asintomática. Bueno, como tiene el flail, eso está confirmando la presencia de insuficiencia mitral severa, pero la considero como insuficiencia mitral severa. Pienso que es importante decir a la paciente de que a la aparición de sintomatología que se presente ella, y esto sabemos que en la práctica muchos pacientes no lo hacen, muchos pacientes van a esperar a la próxima visita. Entonces, por lo menos la visita con la sintomatología que tuvo antes será un follow-up entre 3 a 6 meses. Pienso que es justificado. Ok, muchísimas gracias. No sé, si quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas por el chat y yo se los voy haciendo al doctor Rafael o a quien quieran. Flor, si me permitís un segundo, una pregunta a Rafael o a Javier que quiera contestar. ¿Qué consideraría en especial esta paciente que es EPOC severa y en la que a veces se hace un poco difícil diferenciar la disnea de origen respiratorio? Si esta paciente está disneica, y como pienso que hay que apreciar todos los elementos de la severidad, las repercusiones sobre la función ventricular, el tamaño ventricular, la aurícula, y también si hay otras causas de una disnea ligera, si hay una problemática pulmonar que se puede tratar, siempre se puede intentar de tratar. Y también hay que considerar que estas son consideraciones para pacientes añosos, es decir, un paciente con 50 años, con 60 años, que ha hecho un episodio de descompenso cardíaco, generalmente ponemos más énfasis en la indicación quirúrgica. También en esta paciente se puede justificar ya la intervención porque ha hecho ya este episodio de descompenso, pero como es anamnéstico, no sabemos si había otros factores contribuyentes, y como ya está muy estable para algún tiempo, para algunos años, 1 año o 2, a esta edad es justificado también esperar. Fernando, ¿puedo dar mi opinión? Sí. Por supuesto, Javier, por supuesto. Yo creo que estamos mal interpretando a esta paciente de base. Y os digo por qué. Porque cuando uno se mueve en el espectro de la enfermedad degenerativa, os lo voy a demostrar mirando solo el eco. Si miras solo el eco, ves que es la típica enfermedad fibroelástica. Típica enfermedad con rotura de cuerdas finas, valvas finas. Es una enfermedad fibroelástica típica donde el paciente lo que hace es no tiene ningún tipo de síntoma, y cuando se rompe una de esas cuerdas primarias, como han dicho cuando han leído el eco, el paciente desarrolla falla cardíaca, desarrolla edema pulmonar agudo y va a la emergencia. Entonces, esto es lo que le pasó a este paciente. O sea, el eco nos está dando toda la información. ¿Qué más nos está dando el eco? El eco nos está diciendo que tiene una aurícula muy grande, con lo cual esto lleva ahí muchísimo tiempo y no debería ser así. La paciente tiene extrasístoles y una vez la paciente desarrolla edema agudo de pulmón por rotura de... No se escucha, Javier. Javier, perdimos tu audio, perdóname. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Como decía, es una enfermedad fibroelástica de libro y la verdad es que el eco nos está dando toda la información. Entonces, esta paciente ya no es asintomática. Otro aspecto a tener en cuenta es que en pacientes de esta edad, ¿cómo catalogamos los síntomas? Porque uno tiene EPOC, con lo cual es muy difícil saber de dónde viene la disnea, como bien has dicho, Fernando. Y la otra son pacientes extremadamente sedentarios. Son pacientes que, aunque se les catalogue como activos, lo máximo que hacen es ir al supermercado o dar un paseo por la tarde si es que hacen esto. Entonces, ya te digo, yo creo que esta paciente de entrada es una paciente que deberíamos contemplar como sintomática.
Entonces, para mí y por todo el resto, la insuficiencia tricuspidia es severa con EPOC, con lo cual va a desarrollar hipertensión pulmonar. Yo creo que la indicación de cirugía es class 1. Bueno, Gracias, Javier. Vemos cómo seguimos. Este es el resultado de la votación. Las contestaciones fueron más a predominio, votó poca gente, pero bueno, fue más a predominio de evaluación funcional y BNP y seguimiento, como nos había planteado el doctor Rosenheck en un principio. Unos pocos indicarían la cirugía y acá el doctor Ricardo Ronderos se inclina y le pregunta al doctor Rosenheck que con el antecedente de esta insuficiencia mitral y la posibilidad alta de reparación, si con baja mortalidad no le parecería mejor una intervención de cirugía precoz. Y el doctor Trivi le pesquisaría enfermedad coronaria para poder terminar de tomar una decisión con respecto a esta paciente. Así que continuamos. Igual, Rafael, vos intervení cuando te parezca. Vamos a continuar con una revisión sobre qué prevalencia de enfermedad valvular encontramos en esta población de pacientes añosos. Ailín. Sí, bueno, un poquito para repasar también los conceptos que ya estuvimos discutiendo, digamos. Todos sabemos que la prevalencia de la enfermedad valvular aumenta con la edad y como deja claro esta revisión, que es en pacientes, digamos, de edad avanzada, la insuficiencia mitral tiene una prevalencia del 10% aproximadamente en mayores de 75 años. Y para seguir... Sí. Perdón, Maylin, ¿necesitas que vuelva para atrás? Sí, a la diapo de evaluación funcional, Fer. No, esa está después. Okay. Ahí está. Acá está. Bueno, para repasar también un poquito este concepto, en cuanto a la evaluación funcional, sería útil, digamos, poder llevarla a cabo una prueba de evaluación funcional para detectar sobre todo cambios o síntomas que puedan aparecer ante el esfuerzo en cuanto al grado de severidad de la insuficiencia mitral, presión de la arteria pulmonar sistólica o músculo izquierdo. Esto sobre todo en pacientes catalogados como asintomáticos. Alguien nos está tomando el control, Grace. Si puede desactivar que nos está tomando el control de la presentación, por favor. Ailín. Ahí está. Como decía, sobre todo en pacientes asintomáticos, pero también en los pacientes sintomáticos cuando quedan dudas de la severidad de la valvulopatía con el ecocardiograma de reposo. Y hay poquitos estudios, digamos, en este tema, pero un trabajo que fue publicado en JACC en 2010 demuestra que la insuficiencia mitral empeora en el 30% de los pacientes ante el esfuerzo físico y a su vez de estos, la mitad desarrolla síntomas en el seguimiento a corto plazo. Lo que sí, bueno, como ya estuvimos discutiendo, tiene una utilidad limitada en pacientes de edad avanzada por el tema de la movilidad reducida o que no llegan de repente al esfuerzo físico óptimo, ¿sí? Y en cuanto finalmente a la activación neurohormonal, con respecto al dosaje de BNP, como también ya un poquito repasamos, es de utilidad clínica en el seguimiento de pacientes asintomáticos. Siempre es importante una determinación seriada, ya que, como saben, un único valor puede estar muchas veces elevado o reducido ante distintas comorbilidades del paciente o situaciones clínicas, con lo cual es importante tener esta comparación de valores seriados. Las concentraciones plasmáticas bajas del BNP tienen un valor predictivo negativo, pero a su vez detectar un aumento y un aumento progresivo tiene valor pronóstico, y un trabajo que se hizo acá en Argentina de Pizarro y colaboradores, que se publicó en el 2009 en JACC, ellos ahí lo que observan es que a partir como valor de corte de 105 ven una evolución más desfavorable en los pacientes, pero bueno, como ya dijimos, es importante una determinación seriada y no quedarse con un único valor. Decime, Ailín, si necesitas esta. No, esa vamos después de la pregunta. Ok, perdón. Bien, Flor, Bueno, Ailín.
La paciente también respondió, ¿sí?, al Mentimeter. Nosotros le ofrecimos la intervención como primera instancia y, bueno, ella dijo que no, se negó inicialmente a la intervención. Ahora, a los 6 meses, ya en el año 2018, vuelve porque evoluciona con disnea clase funcional 2. ¿Sí? Ella percibe este cambio y vuelve a consultar. Recordemos que venía medicada con enalapril 10 miligramos y bisoprolol 5 miligramos. Y en este momento se agregó al tratamiento furosemida y espironolactona. Y acá le queríamos hacer una pregunta al doctor Trivi o al doctor Costabel, que también manejan estos pacientes en forma clínica, y al doctor Rosenheck, obviamente, que también hace clínica. Si le parece que una paciente que se estabiliza con diuréticos es una paciente que puede esperar a la cirugía o que requiere intervención quirúrgica temprana, o si en el tratamiento de las insuficiencias mitrales severas ustedes habitualmente usan este tratamiento para, digamos, pacientes que vienen en seguimiento. Marcelo, no sé si tenés micrófono y puedes hablar. Sí, gracias, Florencia. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A mí me parece que, como bien se dijo anteriormente, cuando la paciente tiene síntomas, tiene síntomas. Si después mejora con diuréticos, no importa. Ya está en etapa sintomática. O sea que si está en etapa sintomática hay que operarla lo antes posible, porque si nos demoramos puede ser que la tenemos que operar de urgencia en edema agudo de pulmón, que es lo que tratamos de evitar. Así que el darle diuréticos es sinónimo de ponerse en contacto con el cirujano para que planifique la cirugía a la brevedad. Perfecto. Juan Pablo o Rafael. Estoy de acuerdo que no queremos seguir pacientes con un tratamiento de insuficiencia cardíaca. Esto no es esto puede esconder la sintomatología. Esto no es lo que queremos. Aceptamos el tratamiento antihipertensivo, pero no un tratamiento de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Bien, en este momento, bueno, como les comentamos, inicialmente la paciente se negó a la intervención. Ahora ya cuando consulta con disnea en clase funcional 2, acepta la cirugía, la intervención, y es por eso que se inició el tratamiento, digamos, ya planificando, ¿no?, programando la cirugía. Con respecto al tratamiento médico, no hay un tratamiento definido para pacientes asintomáticos con fracción de eyección preservada. Es importante el control de la presión arterial como, digamos, uno de los componentes de la poscarga, ya que, como sabemos, controlar y bajar la poscarga ayuda a mejorar la insuficiencia mitral y, por lo tanto, reducir también el volumen del ventrículo izquierdo y de esta manera favorecer la competencia valvular. En pacientes sintomáticos o con fracción de eyección reducida, de no ser posible la cirugía, debe iniciarse tratamiento con diuréticos y vasodilatadores. Y de los vasodilatadores, los IECA serían la primera elección, en este caso homologando los estudios que se llevaron a cabo con pacientes con insuficiencia cardíaca. El consenso de la SAC de valvulopatías pone como indicación clase 1 y nivel de evidencia B a los diuréticos, IECA y o beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia mitral significativa que estén sintomáticos, ya sea que no tienen alternativa quirúrgica o durante la espera de tratamiento quirúrgico, que fue esto lo que se hizo con nuestra paciente. Diapositivas que cambié yo. Bien, Flor. Bueno, entonces, como vamos a planificar la cirugía, nosotros habitualmente hacemos eco transesofágico para evaluar la factibilidad y para ver bien qué anatomía mitral estamos hablando. Ricardo, no sé si querés comentar el eco transesofágico. Gracias, Florencia. Bueno, esto es exactamente lo que el doctor Castillo dijo cuando yo había descrito el transtorácico. Parece una deficiencia fibroelástica clásica con un
prolapso y ruptura de cuerdas de primer orden en P2 en este corte. No sé si tenés algún otro o tenés imágenes tridimensionales, que son las que yo prefiero, pero bueno, en este color se ve claramente como ese jet de regurgitación se produce justamente en el sitio donde está vertida el segmento P2 de la valva posterior y produce una insuficiencia excéntrica muy importante que tiene efecto de pared hacia el techo. Hasta ahora nada nuevo a lo que habíamos visto con el transtorácico, pero con muchísimo más detalle. Y bueno, el 3D creo que es contundente, esto dice exactamente lo que el doctor del Castillo dijo, esto es una deficiencia fibroelástica clásica con un prolapso muy importante de un segmento P2 con un buen volumen y al menos veo 2 cuerdas rotas, si no son algo más, porque me cuesta verlo en la pantalla de la computadora, pero debe haber por lo menos 2 cuerdas rotas y se ve una hendidura entre P2 y P3 que seguramente el cirujano va a tener que considerar al momento de resolver la ruptura de cuerdas y el exceso de tejido que hay en P2. No sé si me escapa algo, bueno, y ahí querés que esto lo mire yo o querés que alguien más describa las coronarias. Sí, hay alguien de tomografía, pero en principio no tenía lesiones coronarias, que es un poco lo que había hablado Marcelo de evaluar las lesiones coronarias. Yo le quería se ven solo calcificaciones y con más bien remodelamiento excéntrico que con compromiso de la luz. Sí. Antes de pasar a la espirometría, yo le quería hacer una pregunta al doctor Rosenheck y al doctor del Castillo también, si ellos en su rutina diaria hacen el eco transesofágico previo a la cirugía o no. Eso depende. Nosotros hacemos una ecocardiografía transesofágica durante la operación sistemáticamente. Cuando hay dudas sobre la etiología, la hacemos cuando la etiología no es muy clara. Cuando todo está claro con la ecocardiografía transtorácica, lo dejamos hasta la operación. Javier. Se me sigue apagando el micro, no sé por qué. Nosotros hacemos solo transesofágico en pacientes con calcificaciones. Si tienen calcio, sea cual sea la etiología, lo hacemos, y si es enfermedad reumática también. En el resto de pacientes no se hace. Ok, muchas gracias. Bueno, y acá para los que pedían el funcional respiratorio, el doctor Lago, que también estaba conectado y preguntando cuánto le había dado la espirometría, se le hizo una espirometría y tenemos una capacidad vital forzada de 1 litro, de menor a 1 litro, 0,74, y el BEF 25,75, el 17% del predicho. O sea, claramente era un patrón obstructivo severo. Fernando. Ahí está. Bueno, este es el riesgo prequirúrgico, sí, con el Neuroscore 2 le da de 4,12% y con esto completaríamos un poco la evaluación prequirúrgica. Flor, quiero aclarar que este Neuroscore está hecho en base a un doble procedimiento, asumiendo que vamos a hacer algo en la tricúspide. Si fuera una cirugía mitral aislada, este número está en 2.53, si no me equivoco, para Euroscore. Bien. Bueno, ahora la paciente se pregunta, ¿no? Si arreglarán o la cambian directamente, se pregunta ella. 1 o 2 válvulas. Y dice, mejor le consulto a mi cardiólogo a ver qué me conviene. Entonces acá de nuevo los invitamos a votar, tienen para repasar el código en pantalla y que nos contesten qué le aconsejarían. Puede ser plástica mitral aislada, plástica mitral y tricuspidia, reemplazo mitral aislado o reemplazo mitral y plástica tricuspidia y, ¿por qué no, mitra clip? Bien, y acá me meto yo y voy para Javier. Javier, 80 años EPOC. Yo te diría que mucha gente pensaría, voy, le cambio la válvula rapidito y me voy y minimizamos el riesgo. Te pregunto a vos, que tienen tanta experiencia, si plástica o reemplazo. Te preguntaría si los beneficios de la reparación se aplican a pacientes de esta característica, de esta edad.
si harías la tricúspide, sí, no y por qué, y como cirujano vos activo, ¿qué rol le ves al MitraClip? Sí, yo lo que creo es que en pacientes con EPOC las pruebas funcionales son un poco, no tienen la significancia que podrían tener un paciente de otro tipo, ¿no? Entonces yo lo que sí que haría es mirar el DLCO, que es lo que realmente la difusión y el intercambio de gases, que es lo que realmente nos catalogaría a esta paciente en este caso. En cuanto a la cirugía, obviamente yo haría plástica en las dos, porque el lado derecho tenemos que protegerlo, una paciente con EPOC va a desarrollar hipertensión pulmonar, ya vemos que tiene la aurícula izquierda muy, muy grande. No hemos hablado de ningún dato de hipertensión pulmonar, pero seguro que tenía que haber algún tipo de hipertensión. Y obviamente yo creo que es una reparación... 45 tiene de pulmonar, Javier, perdóname. Bueno, está bien, entonces, aceptable. Yo creo que yo le haría plástica en los dos lados, porque no es un Barlow, no es una cirugía donde tengamos que, de hecho, desarrollar muchas técnicas. Como tú bien sabes, eso lo que conlleva es poner dos cuerdas y cerrar uno de los clefts, como bien han dicho en el análisis ecocardiográfico, y después poner un anillo o una banda en este sentido. No llevaría mucho más. O sea que la intervención en este caso sería bastante corta. Los beneficios de la reparación se aplican también en pacientes de más de 75 años. Esto lo publicamos nosotros hace como 5 años en el European Heart Journal. Y se ha visto que en aquellos pacientes macheados, es decir, que coinciden con pacientes de menor edad, la reparación es superior al reemplazo también en este tipo de pacientes. Lo que habría que ver es si nuestro paciente tiene algún tipo de match con un paciente de 70 o de 65 años. En este caso, si la paciente no es frágil, no tiene ningún otro tipo de factores de riesgo, yo creo que sí que podría ser macheada. La cirugía concomitante ya la hemos abordado. Obviamente hay que hacer esa tricúspide porque si no el ventrículo derecho nos va a fallar en un tiempo, en un futuro muy cercano. Y el rol del MitraClip, pues bueno, al no ser que alguien catalogue a este paciente como inoperable, que si no mal recuerdo, para los estudios de MitraClip es con un STS de más del 7%. Esta paciente no puede tener un MitraClip porque es una paciente que tiene enfermedad degenerativa, no es una enfermedad funcional, y además tiene la aurícula izquierda muy grande, con lo cual el anillo también ya se ha hecho mucho más grande. Y aunque el MitraClip definitivamente podría arreglar el prolapso, no digo que no, el anillo no lo podría arreglar. Y el anillo cada vez iría cediendo cada vez más. Javier, una consulta, dijiste de la difusión de CO2. ¿A qué paciente lo bajarías de cirugía? Por ejemplo, si el paciente tiene una DLCO de 60 o menos, nos lo planteamos mucho porque ya es un paciente con mucho riesgo. Si el DLCO es menos de 40, entonces ya es inoperable, ya no lo llevaríamos a quirófano. Y te hago la última técnica. Muchas veces los ecografistas nos dicen, mirá, lo que me da mucho miedo es que tiene mucho calcio en el anillo posterior, no sé si le vas a poder hacer la anuloplastia. Y vos dijiste algo del cráneo esofágico en los pacientes con calcificación. ¿Hay alguna consideración especial técnica en estos pacientes viejitos que suelen tener calcificaciones de los anillos, aunque no están como se ve? Los pacientes añosos lo que hacemos es, además del eco transesofágico, si es que hay calcio, la verdad es que todos de base, la primera prueba que hacemos es un CT. Un CT sin contraste, porque a todos los pacientes de más de 70 años se les hace un CT sin contraste para ver la calcificación de la aorta y sobre todo la calcificación del anillo. Dependiendo cómo veamos ese CT, entonces se pasa a hacer el eco transesofágico. Bien, Flor, ¿tenés alguna pregunta que haya venido por el chat o podemos seguir? No, me parece interesante esto que dice del dato de la tomografía y del calcio en la tomografía. No sé si alguna de las médicas de tomografía si están conectadas y si quieren comentar algo de esto mientras vemos los resultados del Mentimeter. El tema es que se quejaban de que no pudieron votar. A ver si ahora pueden votar, si pasó la pregunta en el Mentimeter. Total, podemos ir votando. No tengo respuestas, algo me pasó con la presentación. No, me dijeron que no pudieron votar. A ver si ahora pueden votar. Bueno, si quieren ahora pueden votar. Y ahí están votando. Mientras tanto, digamos,
hacerle una pregunta al doctor Trivi, a ver que esta paciente, si usted se sentiría cómoda en mandar la cirugía o le gustaría pensar más en un mitral clip, digamos, ¿qué pensás, Marcelo? Bueno, me parece que el doctor Castillo ya lo planteó. Evidentemente no es un caso sencillo para mitral clip tampoco, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo planteé justamente esta pregunta porque nosotros tenemos mucha limitación para el uso de mitral clip, no lo tenemos disponible fácilmente, así que ni nos lo planteamos habitualmente. Si el mitral clip fuera más, o estuviera más fácil para nosotros la indicación, fundamentalmente por temas administrativos o de cobertura, por ahí habría que considerarlo. Claramente, la rotura cordal de este tipo no es el caso ideal para el mitral clip, pero tampoco, como también dijo el doctor Castillo, es una contraindicación. Entonces, el doctor Rothenge, ¿qué opina al respecto? Rafael. Sí, sobre el tratamiento, yo pienso que de un lado la plástica tiene una ventaja en comparación al reemplazo, entonces está claro de hacer la plástica. También la opción de tratar la válvula tricúspide al mismo tiempo me hace pensar que hay que hacer la plástica de los dos porque no queremos tener una insuficiencia tricuspidal después de la cirugía mitral y tenemos una dilatación anular y tenemos una insuficiencia tricuspidal ya importante al inicio. Entonces, el mitral clip en este caso sería solamente una opción para pacientes inoperables y más bien no el tratamiento optimal. No creo que estaría la terapia de primer orden para ese paciente. Perdón, una opinión personal. Javier, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero si bien podemos decir que el mitral clip corregiría el prolapso, lo que aprendimos en cirugía es que raramente un paciente se cura de la insuficiencia mitral con un Alfieri. La anuloplastia te diría, más del 50% de la intervención. Así que creo que por ese lado el mitral clip debería serias limitaciones más allá. Eso está el grupo de Alfieri con De Bonis y demás, eso está muy bien descrito y ha quedado claro que estamos hablando de seguimientos a 20 años de pacientes de ellos y ha quedado claro que el Alfieri Stitch quirúrgico sin el anillo no funciona y los pacientes no van bien y por lo tanto el mitral clip en este caso no funcionaría sin un anillo. Si fuera un paciente que no tuviera una enfermedad fibrolástica tan marcada, como podéis ver, la P2 en el eco ya se ve que tiene un poquito de fibrosis. Y eso es porque la historia natural de esta paciente lleva mucho tiempo con esa insuficiencia mitral. Y si no tuviera un anillo tan dilatado, yo creo que el mitral clip se podría utilizar si el paciente fuera inoperable. Pero aún así, en un paciente con un Euroscore de menos de 7.5, que se considera operable en un paciente de estas características, el mitral clip no sería definitivamente la solución si no es con un anillo. Ok, Javier, una pregunta, me escribe Eduardo Turner desde Chile, gracias por conectarte, Eduardo. Me pregunta si le harías un tipo cerclaje de Vega o directamente un anillo. ¿Cuál es la posición de ustedes en la tricúspide? En la tricúspide hay que poner un anillo. Hay que poner un anillo porque cuando la tricúspide... Nosotros lo que hacemos para decidir entre de Vega o no, si la tricúspide está dilatada y tiene más de 40, no se puede hacer de Vega, y si es más de moderada, no se hace de Vega. Se puede hacer un de Vega y un de Vega limitado, básicamente en la posterior. Se puede hacer en tricúspides que son solo mild o que apenas tienen mucho leak. Pero en todo el resto, en este caso habría que poner un anillo porque la insuficiencia tricuspidea es prácticamente severa. Bueno, creo que venimos bastante bien, los sesgamos bastante, así que los pocos que votaron fueron por la doble plástica. ¿Flor? No, vamos a avanzar rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero hay una pregunta que me gustaría que contesten los cirujanos, que es del doctor Ruiz. ¿Qué vía de abordaje, esternotomía o mínimamente invasiva? Bueno, Sí. Nosotros lo que hacemos es mínimamente invasiva a través de esternotomía. No sé si con esternotomía quieres decir toracotomía. Nosotros no hacemos toracotomías, entonces no le podría ofrecer
eso a la paciente. Yo personalmente te diría que por una esternotomía podemos hacer más chica, o sea, puede hacer mini esternotomía. No haría una tóraco específicamente porque esta señora es una EPOC severa y creo que le agregaría un daño muy importante colapsar un pulmón durante la cirugía. Bueno, genial. Entonces seguimos con la revisión para contestar si la plástica es mejor que el reemplazo en pacientes añosos. Bien. Son pocos los estudios, digamos, que hayan comparado estas dos técnicas en pacientes de edad avanzada, ¿sí? En este metaanálisis se incluyeron 7 estudios observacionales, ver si querés avanzar un poco más, con un total de 1.800 pacientes, de los cuales 1.342 fueron a plástica mitral y 467 a reemplazo, y la media de edad fue de 70 años. Lo que se observó fue que la plástica mitral, como podemos ver, se asoció a menor mortalidad a 30 días, también con menor tiempo de hospitalización en el postoperatorio y menos complicaciones si se lo compara con el reemplazo valvular. Y además, también se observó mayor supervivencia en la siguiente al año, como a los 5 años, comparado al reemplazo valvular, ¿no? Sin diferencias en cuanto a necesidad de reoperación. Por lo tanto, la plástica mitral se asocia a mejores resultados a corto y largo plazo si se la compara con el reemplazo valvular mitral y debería ser la cirugía de elección en primer término. Un poquito para terminar de cerrar el tema, digamos que ya estuvimos comentando, nosotros lo trajimos, a pesar de que no es el tema central del Ateneo, pero porque teniendo en cuenta la edad de nuestra paciente y comorbilidades, uno se lo puede llegar a plantear tranquilamente, pero bueno, en uno de los estudios pivotales de MitraClip, vemos que ya también por la población que se incluyó en el mismo, nuestra paciente queda fuera, ¿sí? Hubo una media de edad de 65 a 67 años según el grupo, mismo también lo que ya se comentó acerca del riesgo quirúrgico con el valor del Euroscore. En este estudio el outcome primario fue permanecer libres de muerte, cirugía por insuficiencia mitral o insuficiencia mitral residual al año, y se vio que el tratamiento quirúrgico fue bastante más eficaz que el percutáneo, a expensas de necesidad de cirugía por insuficiencia mitral y sin diferencias en cuanto a mortalidad. Con lo cual, digamos, el tratamiento percutáneo puede en varios casos resolver la insuficiencia mitral y tiene menor tasa de eventos adversos a 30 días, pero mayor necesidad de reintervenciones posteriores. Y algo que también ya se mencionó y no es menor es tener en cuenta la anatomía ¿no? valvular con el tema del anillo y demás. Les cuento rápidamente lo que hicimos. Esta es una imagen de la... Esperen que hice lío acá con la presentación. Esta es una imagen de la cirugía. Ahí se ve la exploración de la válvula. Y van a ver que se toma como referencia el segmento 1 y van a ver que eso está normal, y acá vamos a tomar el segmento P2 que está claramente prolapsado. Esta es la prueba hidráulica antes de la reparación y van a ver que a este nivel tenemos el segmento con las cuerdas. Eran 2, Ricardo, estuviste bastante bien con el eco. Esto es lo que hicimos. Se puede resecar o se puede preservar. Fuimos con la preservación. Estas son cuerdas puestas al papilar y fijas a la valva anterior. Como dije antes, todas las plásticas mitrales deben completarse con una neuroplastía. En este caso es un completo semirrígido. Y esto es la plástica tricúspide. Siempre el anillo tricúspide no toma el total de la circunferencia, sino que respeta la zona del circuito de conducción. Y usamos en este caso un anillo flexible incompleto, por supuesto. Este es el resultado postoperatorio. Flor, si lo querés comentar. Javier, si quisieras decir algo, hubieras hecho algo distinto. No, como te dije, es lo que augurábamos, ¿no? Poner un par de cuerdas, pusiste ahí, cerraste un poquito el clef, que he visto unas suturas de probleme ahí, y el anillo. Sí, esa es la hendidura que nos habían descrito en el... Eso pasa por el prolapso en sí. Y nada, es básicamente la reparación que tenía que tener esta paciente. Bueno, acá en el eco postquirúrgico con 130 de sistólica se ve que no tiene insuficiencia mitral residual. Si querés avanzar en la imagen, la próxima es transtorácica, es posoperatoria
y se ve claramente que no tiene pérdida de la válvula mitral. No les pusimos video de la tricúspide porque no teníamos buena vista para mostrarles en este estudio, pero la señora anduvo bien. Acá hay una pregunta para los cirujanos también. Si esta paciente tuviera MAC, ¿la conducta quirúrgica cambiaría? Hombre, si tuviera MAC, la conducta quirúrgica cambiaría mucho. Mucho porque obviamente también depende del grado de MAC que tiene la paciente, pero si tuviera un MAC que, digamos, severo, que no permite poner puntos, la conducta quirúrgica cambiaría muchísimo, porque o pondríamos un anillo limitado a la zona sin MAC y haríamos un Alfieri paliativo, o bien entonces sí que se podría pensar en un MitraClip, pero estamos hablando de un MAC que un poco nos dificulte la cirugía, que no deje poner puntos, digamos. Sí, es eso lo importante, ¿no? Cuando uno dice MAC, ¿qué está hablando? Si de un poco de calcio en las comisuras o está hablando de un hemanillo posterior completo, ¿no? Bueno, seguimos. Quisiera mostrarles 2 minutos los números del instituto. Esto es lo que estuvimos viendo del 2010 al 2020. Hay 104 casos de pacientes con insuficiencia mitral mayores de 75 años, 41% de ellos mayores de 80 y particularmente varones. Esto donde está parada nuestra paciente en este esquema, la puse en el límite de lo combinado con valvular, porque este es un doble procedimiento. Este porcentaje blanquito que se ve atrás, que es el 8%, son pacientes que tienen MACE, y esta es la etiología. Básicamente son casi todos degenerativos, pocos isquémicos y pocos posinfecciosa. Como verán, pocos pacientes llegaron a la cirugía asintomáticos, entre comillas, aunque estuvimos discutiendo hoy en largo rato qué es un asintomático a esta altura. Afortunadamente la mayoría vinieron en condiciones selectivas. No es bueno llegar a esta cirugía en condiciones no electivas, que es lo que nos pasaría si esperamos. 93.5% de prácticas exitosas. De todo el grupo global hubo 11% de plástica tricúspide. Parece bajo, pero en realidad de los 12 pacientes que tenían insuficiencia tricúspide severa, a 11 se le arreglamos, al 8% le hicimos el MACE izquierdo, solamente aislación de las pulmonares, no hacemos MACE completo. Y esto es lo que vimos en los últimos 10 años, de 94 pacientes que son valvulares o combinados o con MACE, pero degenerativas puras, y puse conjuntos valvulares y combinados porque no le agrega mayor mortalidad el hecho de ser cirugía combinada. La mortalidad en condiciones selectivas es 2.6%, si uno le agrega lo combinado básicamente no se modifica, se va a 3.1%. Lo que sí vimos que cambia considerablemente la mortalidad perioperatoria es venir en condiciones de urgencia-emergencia. Ahí la mortalidad está cercana al 8,5%. Es decir, que es muy mala cosa que estos pacientes lleguen a intervención en condiciones de urgencia-emergencia. No sé si, Javier, los números tuyos seguramente sean distintos, pero si la consideración de urgencia-emergencia es lo mismo para ustedes. Y por último, poniendo a esta paciente como mitral degenerativa pura y asintomática, ese subgrupo de pacientes, si bien son pocos, nuestra mortalidad fue el 0%. Y esto es importante porque no sé si aplica a los 80, vos dirás, Javier, pero cuando uno habla de cirugía precoz siempre habla de centros, no es para cualquiera, se habla de centros de alto volumen y que le pueden ofrecer baja mortalidad y una tasa de reparación alta. Así que creo que cumplimos en este sentido. Javier. No, los resultados me parecen excelentes y ya te digo, la clave aquí es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es que pues eso, que si esta paciente de verdad tenía que ser electiva y si de verdad era sintomática. Eso es algo que a discutir, porque para mí cuando un paciente, ya te digo, es la típica enfermedad fibrolástica que viendo el eco ya caracterizas al paciente que viene al día siguiente a tu consulta, ¿no? Y yo creo que una vez una paciente rompe una cuerda, desarrolla edema agudo de pulmón y un episodio así, yo creo que ya tienen que ser catalogados como asintomáticos y sobre todo indicar cirugía. Otra cosa es que la paciente no quiera cirugía, como pasó en este caso, ¿no? Una preguntita cortita. ¿Vemos el video primero? Esto es un video de la paciente comentando cómo fue su experiencia. No se escucha el audio. Dame un segundo entonces, perdón por la desprolijidad, voy a hacer algo. Permítanme un segundo. Decime, Flor, si la escuchás ahora.
No, te pasaste de diapositiva. Buenos días. ¿La escuchás ahora, Flor? Sí. A los 81 años empecé a tener un problema cardíaco que se suponía que a lo mejor iba a pasar con medicación. No fue así. No se escucha nada. La primera que me Ahora invitó quiero saber lo que dice. Florencia, yo no quería operarme No quería operarme. contra mi posición. ¡Ay, la música! Pero finalmente tuve que operarme porque era el momento. Chicos, ¿por qué la música? Nicola Dariotti, y según el doctor que me operó, el cirujano, que era el momento. Lo acepté con pocas ganas, pero no termino de agradecerles la insistencia de que me operara porque tengo 83 años y después de la operación he tenido una muy buena vida para mis 83 años, obviamente, con todas las ganas de los 83 años, pero puedo vivir dignamente, arreglándome sola, caminando, pensando y hacer muchas cosas que no podría haber hecho si no me hubiese operado. Bueno, nada, un poco mostrarles cuál fue la experiencia de la paciente. Ailín, si querés cerrar. Bueno, para cerrar con la conclusión, entonces la IM es la valvulopatía más prevalente en mayores de 75 años, según la revisión que revisamos en esta población de edad avanzada. No hay estudios randomizados, pero sí muchos observacionales a favor de la cirugía temprana, siendo la plástica mitral la mejor opción. Y como siempre debemos individualizar la conducta en función del paciente y en esta población en particular tener en cuenta, además de la condición clínica y las comorbilidades asociadas, también la expectativa de vida y la fragilidad. Bueno, queremos darle un tiempito al doctor Rosenheck y al doctor Castillo para dar sus conclusiones sobre el caso y muchas gracias de nuevo por participar y por estar ahí. ¿Alguno de los dos quiere hacer un cierre, por favor? Sí, pienso que es un resultado muy bueno. Al ver a la paciente hablar, estoy de acuerdo de que probablemente era claramente sintomática al inicio. A veces es difícil cuando una paciente se presenta un año después de haber habido un episodio sintomático, pero en este caso claramente la paciente también ha necesitado el tiempo para estar convencida de operarse, y esto también es una dimensión que vemos a menudo, y de seguir a los pacientes, y a veces con el tiempo aceptan a esta situación, y pienso que el resultado está optimal. Entonces hay que felicitar a todo el grupo para el tratamiento de la paciente. Sí, solo un punto, y es que no lo hemos comentado, y bueno, que más que nada para nosotros los cirujanos y los cardiólogos, que tenemos que, entre comillas, convencer al paciente de que es lo mejor para ellos, ¿no? En este caso, lo que hay que decirle al paciente, y eso siempre funciona, es que el paciente no se va a recuperar igual cuando tiene 65 que cuando tiene 70 que cuando tiene 80. Y eso es muy importante, porque cuanto antes se haga la cirugía, estoy hablando obviamente de pacientes añosos, si hay indicaciones, como era este caso, que había una indicación de clase 1, hay que decirle al paciente que la recuperación no va a ser tan fácil ni tan liviana con 5 años más. Y la verdad es que es una de las técnicas que normalmente funciona, la verdad. Gracias, Javier, te agradezco personalmente que hayas participado. Gracias, Rafael y Florencia, si lo cerrás. Sí, no, muchas gracias a todos por estar y bueno, nada, sepamos que la gente añosa también tiene posibilidades de tratamiento y que en buenas manos pueden andar bien, y eso me parece que es importante de recalcar. Y muchísimas gracias a los invitados extranjeros por estar. Muy rica toda la presentación que nos dieron.